Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, yo pensé que iban a dar el fin de semana por lo de la Semana Patria. No lo dieron, solo ayer les dieron libre a los administrativos. No lo dejan descansar a usted. Qué bárbaro. Profe, creo que el lunes sí llego de esos lados, yo. Bueno. ¿Va a estar a mediodía ahí? Sí. Pues, de todas maneras yo le pongo un mensaje y le llamo. Está bien. Alumnos, en el ejercicio anterior, en la semana pasada hacíamos un ejercicio de liquidación de una compañía. La liquidación, la mayoría de veces, muchas veces es voluntaria. Entonces, puede que alguien de los socios ya no quiera participar en la empresa, o estés pasando por situaciones económicas que vos dudás en seguir operando. Entonces, siempre lo decide la empresa. En el caso de las liquidaciones, la quiebra es algo diferente, porque en la quiebra es porque ya tenés meramente insuficiencia económica para poder hacerle frente a tus obligaciones, y por lo general decíamos que podía ser por parte de un fraude, o simplemente tu producto ya no es aceptado en el mercado, o tenés un producto que ya nadie lo quiere, por ejemplo. Entonces comenzás a tus ventas a decaer, te vas quedando sin dinero, sin efectivo, y entonces ahí lo que vas a optar es por cerrar. Y entonces contablemente, aunque puede tener algunas similitudes, es un poco diferente en el caso del registro contable. Entonces aquí veíamos en el ejemplo de liquidación, 3 socios en el estado financiero, en la parte de capital social. Ya sabemos que en las sociedades anónimas nos dice la ley de tienen que haber de 2 o más socios. En este caso son 3 en este ejemplo en el que imprimieron. Ahí nos mostraba que son 3 socios, el capital social es 300.000, y nos decía el socio Mario Castillo tiene 150.000, el socio Martín Santos tiene 105.000 y el socio Noel Pérez tiene 45.000. Entonces nosotros sacamos la relación en base a su proporción en el capital social de cada uno de estos socios. Entonces simplemente dividimos el monto accionario de cada uno entre el capital social. Para el socio Mario Castillo serían 150.000 entre 300.000, que nos da el 50% de las acciones las tiene esta persona.
Martín Santos entonces tiene el 35% y Noel Pérez tiene el 15%. Entonces después vemos ahí está el 100%. Entonces ya tenemos la estructura de cómo está compuesto el capital social entre los diferentes socios, que son 3. Entonces al final nosotros veíamos que la empresa, una vez que liquidó todo, recuerden que aquí el proceso era que vas a vender todo lo que tenés y entonces con eso vas a pagar tus obligaciones y al final vas a ver si tenés un excedente o un déficit en base a la administración de ese último dinero, podríamos decir. Entonces vemos que resultaron 773.075 Córdoba ya al final de pagar todas las obligaciones que tenías pendientes. Y entonces obviamente esto lo tenés que distribuir en base a la proporción accionaria de los socios. Entonces ya sería repartir. Al final nosotros ya cerramos todo, vendimos todo lo que teníamos, pagamos todo, ya no queda nada más que pagar y nos podemos decir nos sobran. Nuestro excedente son 773.075. Entonces vamos a repartir en base a la proporción de cada uno de ellos. Entonces le damos a Mario Castillo el 50%, son 386.537.50. A Martín Santos le damos el 35% del excedente, que son 270.576.25. Y a Noel Pérez le damos el 15%, que son 115.961.25. Y ahí tenemos el total del excedente. Recuerden que por eso vemos que cuando damos contabilidad de sociedades explicamos que las formas más comunes de asociarte es creando una sociedad anónima por las ventajas que tiene. Si nos vamos a la realidad, la mayoría de empresas en nuestro país son sociedades anónimas y donde vamos a trabajar la mayoría son a sociedades anónimas. La sociedad anónima tiene esa gran ventaja muy importante, que es proporcional la ganancia o la pérdida de la empresa en base a lo que vos aportaste. Entonces al final digamos que no hay donde discutir ni pelearse. No es como cuando haces un negocio, por ejemplo, personal o de cuota fija, donde no queda una base legal de cuánto fue lo que aportó cada quien. Al final con las ganancias o cuando van a cerrar, entonces se pelean porque yo puse tanto, vos pusiste tanto, y hay esa discordia. Entonces en una sociedad anónima nunca va a pasar eso, porque todo está en proporción a cuánto vos aportaste y en base a eso ya sabemos que están los votos en asamblea general y los cobros. Entonces por eso es que es más factible cuando, por ejemplo, uno quiere invertir dinero en un negocio ya formal. Entonces sería la opción más viable formar parte de una sociedad anónima, porque de esa forma, digamos, está asegurado porque todo esto está inscrito en el registro público. Y en el caso de que, digamos, que alguien se quiera pasar de listo, entonces vos podrías demandar y tenés toda la base legal para poder hacerlo, toda la base probatoria. Que vos formas parte de esa sociedad. Recuerden que en las sociedades anónimas se da un certificado de acción en base, por ejemplo, a Mario Castillo, si tiene el 50% de las acciones, si en esta empresa hubiesen 100 acciones, entonces tiene 50. Entonces él tiene un certificado de acción donde dice Mario Castillo es propietario de 50 acciones de Almacenes Castillo S.A. Entonces todo es legal en una sociedad anónima y no hay motivos para discusión. Y al final el balance de liquidación final queda de esta forma. Vemos Almacenes Castillo, balance de liquidación final al 31 de diciembre. Y las únicas dos cuentas ahí que son las que liquidamos al final son las que se presentan en este estado financiero, que son el banco con 773.075 y la cuenta de socios, cuenta liquidadora, 773.075. Recuerden que en este ejercicio de liquidación incluimos impuestos porque todavía las cuentas estaban abiertas.
la parte de los liquidadores, que nos acordábamos que hasta se pagaron un honorario, creo, de 30.000 o 32.550. Entonces, aquí estaba la contabilidad todavía abierta y estaba esta persona o estas personas haciendo toda la parte final que tenía que ver con la venta, la recuperación de cartera y con el pago de todo lo que se debía. Según la ley nos dice que en base a la persona que va a liquidar, lo va a decidir la junta directiva. Los socios se van a reunir y van a decidir quién es la persona que se va a encargar del proceso de liquidación, y puede ser el mismo gerente general o el mismo administrador que estaba dentro de la compañía que haga esta función, o se busca otra persona independiente para que haga ese proceso. En el caso de las quiebras es diferente, porque ahí ya la empresa se va a declarar en quiebra y va a ser un juez quien dicte quién va a ser el grupo que se va a encargar de realizar las últimas operaciones de la empresa. Y ahí vamos a ver, voy a dar un ejemplo al otro día que vayamos, que sería, ahí se da por medio de algo que se llama síndico, que está en la ley de comercio, que ese síndico son las personas que se van a encargar de realizar todo ese proceso final con cuentas cerradas. Ahí sí se cierran las cuentas. Entonces esta es la última parte que nos faltaba de ese ejercicio, explicar ya la parte final, que igualmente hay uno de tarea. La tercera unidad del programa, recuerden que estoy metiendo algunos ejercicios para que ustedes conozcan y tengan más bases contables, conozcan otros temas que tal vez no vieron de parte, pero en sí el programa de la clase era muy pequeñito, era muy pequeño, con temas que se dan como en un solo día y ahí se acaba la unidad, demasiado pequeño. Entonces esta es la tercera unidad, que tiene que ver con el control de calidad de las auditorías. Nos vamos a hacer una comparación entre las auditorías externas y las auditorías internas, pero todo va en relación a lo mismo. Cuando hablamos de calidad, entonces como dice aquí, está referido al conjunto de procedimientos diseñados por el auditor y su equipo de trabajo para proporcionar una certeza razonable que el examen de los estados financieros fue realizado de conformidad con las normas. Si bien es cierto, digamos que la certeza razonable es la seguridad que vos das como auditor, pero recuerden que no la vamos a dar en un 100%, porque decimos, muchas veces no podemos revisar el 100% de la información, entonces siempre queda pendiente un buen número de documentos o registros que no revisamos. ¿Y qué pasa? Que en eso que no revisamos puede que allí exista un error. Entonces vos das una seguridad razonable en tu auditoría, pero no del 100%. Obviamente vos estás buscando cómo lograr tener una buena certeza razonable o dar cierto nivel alto de seguridad en el trabajo que vos estás haciendo. Para esto vos debes de, como dice acá, diseñar procedimientos de auditoría que vayan en base de realizar tu trabajo con el mayor éxito posible. Es decir, estudiar primero la compañía y después ver qué procedimientos voy a hacer de auditoría en esta empresa que cumplan con los estándares, que tengan cierto nivel de procedimiento. Recuerden que eso lo hacemos muchas veces en base a procedimientos analíticos, al conocimiento del negocio y al control interno. Entonces, en base a esos aspectos es que se diseñan los procedimientos que yo considero necesarios para poder opinar sobre la información financiera, operativa de esa empresa. Es que al final sí, es como lo que siempre decimos, que vos no podrías opinar de una empresa si no llevas a cabo todos los procedimientos
o pruebas de auditoría necesarias. O sea, vos no estás dando opinión, como decimos, a diestra y siniestra. No, vos vas a dar una opinión al final es porque llevaste a cabo todo el proceso de la auditoría. Ya cumpliste con todo eso y al final vos podés decir, aquí todo está bien en esta información, o hay ciertos errores, debilidades, que es lo que nosotros llamamos como hallazgos de auditoría. El control de calidad es evaluar cada fase de la auditoría mediante el desarrollo de programas con el fin de identificar las deficiencias e incumplimiento de las normativas. Recuerden que siempre empezamos la auditoría con el diseño de programas de auditoría y un programa o un plan global de la auditoría que digamos que es el resumen de todos los programas independientes. Recuerden que la auditoría nosotros la podemos estudiar por cuentas independientes o la podemos estudiar por ciclo, que lo más recomendable es estudiarla por ciclo, porque las cuentas, muchas cuentas tienen relación, interrelación entre ellas. Entonces, si vos vas a evaluar cada cuenta independiente, podrías estar perdiendo tiempo o repitiendo el estudio de las cuentas. Entonces, lo preferible ahí es evaluar la auditoría por ciclo de los estados financieros, que se recuerden que está el ciclo de venta y cobranza, el ciclo de adquisición y pago, el ciclo de nómina y personal, y el ciclo de adquisición de acciones y capital. Entonces ahí están los ciclos en los que nosotros podemos estructurar los estados, las cuentas de los estados financieros y de esa forma estudiar la empresa financieramente. Después viene el desarrollo de los programas de auditoría, que recuerden, en los programas es donde nosotros plasmamos todos los procedimientos que vamos a hacer en ese ciclo o en esa cuenta, para nosotros cerciorarnos que la empresa está cumpliendo con las políticas, con los procedimientos y estamos buscando la razonabilidad de los saldos de los estados financieros. En el caso de las auditorías externas, ya sabemos que tenemos la NIA 220, que aquí en la NIA 220 está lo que nos dice sobre el control de calidad de la firma de auditoría y tiene que ver con, ya sabemos que por lo general se da por firmas de auditoría, las auditorías externas, y entonces aquí va el filtro de la firma en ver o en analizar qué tipo de personal tiene. Entonces ahí vos das calidad en base a tu equipo. Tu equipo cumple con las normas en relación a, son personas que tienen la capacidad para realizar auditoría, tienen estudios profesionales en contabilidad o auditoría, tienen experiencia trabajando en auditoría. Entonces ya sabemos que tu equipo a vos te va a dar la calidad al final con el resultado que vos vas a mostrar de tu auditoría. Porque si tenés personas que no saben de auditoría, entonces ¿qué calidad podrías tener en tu trabajo? En este sentido es necesario que las firmas de auditores establezcan controles de calidad para proporcionar una confianza sobre los procedimientos aplicados. También están las normas de control de calidad y aquí nos dicen que es responsabilidad de la firma el diseño e implementación de un sistema de control de calidad con objetivos de garantizar que la conducción fue realizada adoptando estándares profesionales y que el mismo ha satisfecho todos los requisitos éticos y legales. Recuerde que igual en la auditoría externa, en la auditoría interna, tenemos el código de ética, que me imagino que ustedes ya lo vieron en A1, que tiene que ver con los principios que debe de tener un auditor interno. Entonces ahí son prácticamente casi iguales para el auditor externo como el interno, en lo que se refiere a la objetividad, a la integridad, al sigilo con la información, a la responsabilidad hacia la sociedad, responsabilidad hacia la empresa, hacia el cliente. Entonces todo eso forma parte del código de ética que debe de cumplir. Entonces un auditor tiene que tener todas esas características para poder trabajar en auditoría. Aquí lo que se evalúa es la adopción de las normas. Recuerden que también tenemos para las auditorías externas, tenemos las NIC.
las normas internacionales de auditoría, y también para las auditorías internas tenemos las normas para el trabajo del auditor interno. Entonces igual lo que se busca es que el auditor o el que trabaja en auditoría cumpla con esas normas. El cumplimiento de requisitos reguladores y legales que tienen que ver con leyes gubernamentales, los procedimientos aplicados por el auditor y su equipo, y si los mismos se ajustan a las características propias de cada trabajo de acuerdo a la naturaleza de la entidad. Recuerden que por eso el trabajo del auditor es a veces muy complejo, porque los procedimientos de auditoría en una empresa no son los mismos que vas a aplicar en otra. O sea, ahí vos tenés por eso que analizar el conocimiento del negocio, evaluar el control interno, hacer procedimientos analíticos para ver qué es lo que vos vas a revisar en esa empresa. Por mucho que la empresa anterior tal vez que hayas auditado sea el mismo giro de negocio. Entonces ahí esto siempre tiene que ser así. Los procedimientos tienen que ajustarse a las características de cada empresa, de acuerdo a su complejidad, a su nivel de operaciones, a lo que se dedique. Y el factor muy importante que siempre vemos, que es el control interno. En base a si es fuerte o débil el control interno, entonces en base a eso nosotros diseñamos los procedimientos que vamos a aplicar a esa auditoría. En lo que se refiere al sistema de control de calidad, o sea, cómo lograr calidad en una auditoría, entonces lo vamos a ver que por medio de supervisión del encargo, la revisión del encargo y la revisión del control de la calidad del encargo. Lo primero es la supervisión del encargo, y es el proceso realizado por la firma para asegurar que los trabajos de auditoría se han ejecutado de acuerdo al cumplimiento de la NIA. Define la supervisión como el proceso de control destinado a proporcionar una seguridad razonable de que la planificación, la ejecución y la supervisión del trabajo se ha realizado cumpliendo con las normas técnicas. Para esto hay que diseñar procedimientos para cada una de las etapas de la auditoría a fin de garantizar un trabajo ajustado a niveles de calidad óptimo basado en las normas, en tanto las normas de calidad como las normas internacionales. Entonces aquí, por lo general, ya sabemos y hemos visto que en los procesos que hemos hecho, como en las cartas, o cuando vemos cómo está compuesta una firma o un equipo de auditoría interno, igualmente vemos que hay un supervisor de auditoría. Entonces, siempre dentro del proceso debe de haber una persona supervisando. O sea, por eso es que vemos que en los equipos siempre andan los asistentes, un supervisor o un encargado, el director de auditoría o el gerente de auditoría. Esos son los cargos que por lo general vemos en una estructura de auditoría tanto externa como interna. Entonces siempre debe de existir ese cargo de supervisor, que es la persona que va a estar viendo que se cumpla con los programas, porque primeramente en el proceso vamos a plantear los programas o la planificación, que es donde están todos los procedimientos y las pruebas de auditorías que se van a hacer. Entonces después se delega responsabilidad en base a los asistentes. Que decíamos, vos te vas a encargar del inventario, de revisar, vos vas a revisar el efectivo, las conciliaciones, a revisar el activo fijo. Entonces el auxiliar, el asistente, ¿qué es lo que va a hacer? Todo lo que está descrito en esos programas, en ese programa de auditoría. Pero también no se puede estar solo. Ahí debe de entrar la función de un supervisor, quien es que va a revisar que el asistente o el auxiliar está haciendo todos los procedimientos que están descritos en ese programa de auditoría. Entonces ahí siempre debe de existir la función de la supervisión por parte de las personas designadas para esta operación. Aquí en lo que se refiere a las normas de control de calidad, establece que la supervisión incluye rastrear el avance de trabajo, considerar las capacidades y competencias de cada uno de los miembros del equipo, tratar los asuntos importantes que surjan durante el trabajo, identificar los asuntos para consulta o consideración. Entonces vemos que es estar
detrás del trabajo de los auxiliares o los asistentes, viendo cómo han avanzado, si se está cumpliendo con los procedimientos que están descritos, ver si es competente o esta persona no avanza. Entonces vos ves que tal vez no tiene todo el conocimiento de la experiencia para poder realizar ese trabajo, entonces podemos delegar a otra persona, intercambiar lo que está haciendo el otro, ver cualquier consulta que tenga, porque recuerden que hasta en el mismo código dice que debemos de apoyar al que no sabe. Eso es parte del código del auditor, que siempre el auditor que sabe más tiene que estar dispuesto a compartir conocimientos con el que está empezando o el que sabe menos. Eso es cumplir, ya desde ahí estás cumpliendo con el código de ética del auditor. Entonces, en función a todo esto, es lo que estamos buscando, calidad en el trabajo de auditoría y por medio de la supervisión. En lo que se refiere a la NIA 220, la supervisión es responsabilidad de un miembro del equipo con conocimiento y experiencia en quién puede ser esa persona encargada de la supervisión, a quien se le delega esa función de supervisión. Una persona que tiene conocimientos y experiencia en trabajos cuya naturaleza y complejidad sean similares a la entidad auditada y el nuevo encargo. No, tiene que saber de normas profesionales, de requerimientos legales y los regulatorios, en lo que se refiere a las leyes que aplican para esa compañía, tecnología de información relevante, sectores en los que opera el cliente y políticas y procedimientos de control de calidad de la firma. Todos estos conocimientos y experiencias debe de tener esa persona que se vaya a delegar como supervisor de la auditoría. Todo esto con el fin de garantizar un juicio profesional razonable, es decir, que esa persona a la hora que vaya a tomar decisión tenga todo ese conocimiento para poder decidir si esa, por ejemplo, si una persona continúa o una persona es retirada del trabajo de auditoría, para así mismo saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con todos los procedimientos requeridos para ese trabajo de auditoría. Asimismo, en las NIA vemos las actividades que comprenden la supervisión. Podemos mencionar seguimiento del proceso del encargo, consideración de la competencia profesional y la capacidad a nivel individual de los miembros del equipo, si disponen de tiempo suficiente para ejecutar el trabajo, si son capaces de comprender instrucciones, así como la ejecución de trabajo de acuerdo al enfoque planificado. Tratamiento de cuestiones significativas que surjan durante el trabajo, consideración de esas significatividades, pertinente modificación del enfoque planificado, o sea, hay que cambiar algo, la identificación de las cuestiones que deben ser objeto de consulta o consideración por miembros del equipo del encargo con mayor experiencia. Entonces, por lo general, esas serían las actividades de supervisión en un encargo de auditoría. La revisión del encargo está representada por el proceso realizado por el personal de la firma, en el cual se verifica la realización del trabajo y el alcance del mismo. Asegurar que las conclusiones alcanzadas en los trabajos de auditoría son las adecuadas de acuerdo a las circunstancias. Establecer que la revisión es el proceso, revisar que las responsabilidades se determinen sobre la base de que los miembros con más experiencia, incluyendo al socio, revisen la tarea desempeñada por los miembros de menos experiencia. Entonces vamos siempre en base a la revisión del trabajo de la auditoría, que por lo general ya sabemos que es desempeñada por los auxiliares o los asistentes. Por eso decimos, son los que tienen la mayor carga de trabajo, porque son los que están haciendo todo el trabajo de campo, los asistentes. Y ya después el otro es el que supervisa o el que revisa la información, uno que estén trabajando bien de acuerdo a los procedimientos, y dos, que se estén haciendo todos los procedimientos de acuerdo a las normas contables, o que se estén haciendo de acuerdo a las leyes que rigen los procesos. Por ejemplo, en la materia de impuestos ya sabemos, tenemos la ley de concertación tributaria.
Entonces, en base a eso, vas a ir revisando que la contabilidad de esa empresa y que la persona que vaya elaborando la cédula o los papeles de trabajo esté cumpliendo con eso. La revisión consiste en considerar si el trabajo sea realizado de conformidad con las normas y los requerimientos legales, se han planeado cuestiones significativas para una consideración más detallada, se han realizado consultas adecuadas, las conclusiones resultantes se han documentado, es necesario revisar la naturaleza, el momento de realización y la extensión del trabajo. El trabajo sustenta las conclusiones alcanzadas y están adecuadamente documentados. Se ha obtenido evidencia suficiente y adecuada que sustente el informe y se ha alcanzado los objetivos de los procedimientos del encargo. Una parte fundamental que vemos acá tiene que ver con la evidencia suficiente y adecuada. Recuerden que la evidencia resulta de los papeles de trabajo. Y cada procedimiento de auditoría que vos hiciste, que eso estaba plasmado en el programa, entonces eso resulta como un papel de trabajo y es una evidencia del trabajo que se realizó. Porque decíamos que al final en el informe, si vos incluís hallazgos que son debilidades o errores, es porque vos tenés un papel de trabajo que es tu evidencia para demostrar que realmente existe esa debilidad o ese error en la empresa. Es que al final no puedes decir hay un error en cuentas por cobrar y vos no tengas ningún papel de trabajo que te evidencie o que te ampare eso que vos estás incluyendo en un informe. Y eso tiene que ver obviamente con calidad, porque si no, ya sabemos que aquí vendemos servicios, no un producto, y está en juego tu reputación. Y entonces, porque ya sabemos acá, ¿quién te va a dar trabajo? Es porque vos ya te ganaste un espacio en el mundo de las auditorías donde las personas dicen esa firma es buena y trabajan bien, hacen buenos trabajos de auditoría. Entonces, si vos no tenés eso, nadie te va a contratar. Revisión del control de calidad es el procedimiento cuyo propósito es aumentar el grado de confianza sobre la calidad de las conclusiones alcanzadas y los juicios emitidos durante la auditoría, si los mismos han sido respaldados por evidencias de auditoría. Lo que estaba diciendo anteriormente, que tiene que ver con las conclusiones a las que llegaste en esa auditoría. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión? Una vez que practicamos un sinnúmero de procedimientos y de pruebas de auditoría que me permiten a mí tener la base suficiente o evidencia suficiente para poder opinar. Yo nunca podría opinar si yo no hice procedimientos o pruebas de auditoría en esa empresa. O sea, eso sería completamente erróneo y la calidad y no existiría. La revisión del control de calidad es el proceso diseñado para evaluar de forma objetiva en la fecha del informe o con anterioridad los juicios significativos realizados por el equipo del encargo y las conclusiones alcanzadas. Hablamos mucho de juicio profesional o criterio profesional en base al contador o al auditor que tiene que ver ya con sus propias decisiones. Es como un contador ya tiene mucho tiempo de trabajar, entonces él ya puede decir, este formato lo voy a hacer así, esta estructura de planilla la voy a hacer así, o sea, porque a mí ya me lo permite mi experiencia y mis conocimientos en tomar decisiones. Eso pasa en auditoría igual. Mucho va en juicio en determinar esto requiere un ajuste o esto simplemente no requiere un ajuste o simplemente una nota a los estados financieros, pero eso te lo va a dar a vos tu experiencia y tus conocimientos, porque aquí cuando hablamos de auditoría es una persona que se va a estar actualizando en base a los conocimientos, o entre más títulos tengas mejor, porque eso quiere decir que tenés más conocimiento en el campo de la auditoría. Y el final es eso que llamamos de juicio o criterio profesional, que solo te lo va a dar a vos la experiencia y los conocimientos que vayas adquiriendo en el trabajo de la auditoría. Y al final tomar ese tipo de decisiones, por ejemplo, en base a esto lo voy a incluir en un informe o esto no lo voy a dejar por fuera del informe y simplemente lo voy a tratar con la administración.
Entonces, esos ya son juicios profesionales. De acuerdo a lo establecido en las normas de control de calidad, la revisión de la calidad dice que es requerir una revisión del control de calidad para todas las auditorías de estado financiero, establecer la naturaleza, el momento de realización y la extensión de la revisión que permita asegurar los niveles de calidad que han sido cubiertos, fundamentar la revisión de la documentación del encargo, los juicios significativos, las conclusiones alcanzadas y la consideración del informe. Entonces, en determinado, vos vas haciendo revisiones de todo el proceso, ya vimos cómo va avanzando el proceso, porque no hasta el final te vas a poner a revisar cuando podrían estar, por ejemplo, tus asistentes pegados en algo que eso debió de realizarse hace mucho tiempo atrás. Entonces, durante el transcurso del periodo de la auditoría, vos vas a ir haciendo tu revisión, pero al final vas a hacer una revisión total del trabajo, que sería ver qué calidad tiene mi trabajo de auditoría en función a ver cuál fue el encargo de la auditoría. O sea, a mí me contrataron en función de realizar una auditoría de estado financiero o realizar un estudio de ciertas cuentas. Recuerden que según ASNIA hay varios trabajos de auditoría, no solo de estado financiero, por las que puede ser contratado un auditor. Entonces, primero es ver el encargo, o sea, para qué fui contratado. Después, qué procedimiento de auditoría apliqué en base a ese encargo de auditoría. Asimismo, cuáles fueron las conclusiones a que llegamos en este trabajo de auditoría. Las conclusiones están basadas en evidencia, están basadas en procedimientos efectuados en ese trabajo de auditoría. Y por último, ver el informe que abarca ese informe final de auditoría. Va en base a todo el trabajo que se realizó o tiene cierta deficiencia. Al final tenés que revisar todo el encargo de auditoría para ver si se cumplió. La auditoría debe ejercerse con calidad. Sin embargo, dice como acá, hay que primero saber qué es calidad. No se trata de un término absoluto. Normalmente se entiende que lo vemos como muy fácilmente en un producto. La calidad de un producto o servicio es el grado en que dicho producto o servicio cumple con las expectativas del cliente, el grado en que es adecuado para su propósito. Lograr un producto o servicio con calidad requiere un trabajo sistemático, disciplinado y ejecutado por profesionales. Es necesario contar con las personas adecuadas, los recursos, sistemas apropiados y un compromiso con la excelencia. Lo mismo que estamos viendo de que hay que empezar viendo calidad como aquí vemos que es un servicio. Entonces, ¿quién ejecuta ese servicio? Mi equipo de auditoría es capaz o tiene todo lo necesario para poder ejecutar un trabajo de auditoría correctamente. Debe ser impulsado por los líderes de las organizaciones oferentes de servicios o productos. También incluye un análisis de que los productos y servicios son adecuados para su propósito y se ajustan a las normas, la eficiencia del proceso de la entrega, así como la evaluación del grado en que las prácticas cumplen con la expectativa de la parte interesada. O sea, en base a nosotros cumplimos con, como decía anteriormente, con el encargo por el cual fuimos contratados para estos servicios de auditoría. El cliente quedó satisfecho con el trabajo que nosotros hicimos en esta auditoría. Entonces, eso tiene que ver con la calidad del trabajo de auditoría. La prestación de un servicio de calidad, hay que identificar quiénes son los clientes y las partes interesadas en las auditorías, en la junta directiva, el consejo, la alta dirección y los gerentes. Asimismo, los accionistas, organizaciones de supervisión, reguladores, agencias de gobierno. O sea, primero hay que ver quiénes son las partes interesadas en el servicio de auditoría. Por lo general, los socios o la junta directiva es la que está necesitando esa información y por ello es que va a contratar un auditor interno o va a contratar una auditoría externa.
En el caso de la auditoría interna tenemos las normas, y ahí las normas que ustedes me imagino que vieron en la 1, de la 1300 a las 1312, hablan sobre el programa de garantía y mejora de calidad, que nos dice que hay que hacer evaluaciones internas y evaluaciones externas. O sea, hay que evaluar internamente el trabajo de la auditoría y también externamente. O sea, aunque vos tengas un auditor interno, cada 5 años por lo general, no pasarse de ese tiempo, tendrías que evaluar el trabajo de tu auditor interno por medio de una persona externa a la compañía. La auditoría como profesión debe mantener compromiso sólido con la calidad. Los auditores deben prepararse, trabajar con competencia y atención profesional, llevar a cabo un desarrollo profesional continuo y cumplir con las normativas. Lo que les dije sobre que por lo general el auditor es una persona que debe estar en continuo aprendizaje, que debe de estar siempre viendo qué normas van cambiando, y entre más preparación tenga, mejor. El órgano regulador debe procurar que la actividad de auditoría interna cumple con los estándares de acuerdo con el programa de garantía. En caso de presentar una no conformidad, el órgano debería revelarla, así como su impacto en la alta dirección y a la junta directiva. Un programa de calidad permite medir si la auditoría está cumpliendo sus propios objetivos, así como los de la organización. Evaluación de conformidad con la definición de auditoría interna, el código de ética y las normas. Entonces ahí tenemos que, recuerden que ustedes creo que elaboraron en Auditoría Interna 1 un programa o un plan anual de auditoría interna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir a revisar? Si el auditor interno está cumpliendo con todo lo que está escrito en el plan anual de auditoría interna, que es un documento muy extenso, porque recuerden que va sobre todo el año. Entonces, por eso es que se vuelve ese documento muy grande, porque ahí tienes que plasmar todos los procedimientos que vas a llevar a cabo durante todo un año. Entonces, al final, lo que se va a evaluar al auditor interno, tanto interna como externamente, es que uno si cumple con ese plan anual, si está llevando a cabo todos los procedimientos que están descritos ahí de acuerdo al tiempo. Recuerden que ahí había también un cronómetro en base a tu procedimiento, qué tiempo los vas a llevar a cabo. Eso es parte del plan anual de auditoría interna. Y qué más vas a ver si también el auditor está cumpliendo con el código de ética en base a los principios y con las normas para el ejercicio de la auditoría interna, que en el caso de las normas son más pequeñas que las mías. Las mías son más complejas para el auditor externo, pero las normas para el ejercicio de la auditoría interna son más pequeñas. Entonces vamos a ver si el auditor interno está cumpliendo con estas normas. La adecuación del plan, metas, objetivos, política y procedimiento de la actividad de auditoría interna. Recuerden que hay objetivos generales en el plan anual y hay objetivos también específicos para cada una de las áreas que vamos a revisar. Porque recuerden que en el plan anual de auditoría interna van incluidas todas las áreas que vos vas a revisar durante todo el año, y cada una de esas áreas llevan, cada auditoría específica para cada una de esas áreas lleva sus propios objetivos de auditoría interna. Así también lleva sus políticas y procedimientos. La contribución a los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y control de la organización, integridad de la cobertura de todo el universo auditable, cumplimiento de la normativa aplicable a los que la actividad de auditoría interna puede estar sujeta, la eficacia continua y adopción de mejores prácticas, los riesgos que afectan el funcionamiento de la actividad de la auditoría interna, si la actividad de auditoría interna agrega valor, demuestra las operaciones de la organización y contribuye a la consecución de los objetivos, la cobertura integral de los diferentes aspectos de la auditoría interna implica que el programa de calidad se aplique en 3 niveles. El primer nivel de participación de la auditoría interna es una autoevaluación a nivel de la auditoría, y se busca garantía en relación a el uso de procesos adecuados para que los planes de auditoría
sean contrataciones de auditoría específicas con los recursos adecuados. Recuerden, por eso hablamos de auditoría específica, que tienen que ver con las áreas que vos vas a revisar dentro del plan anual de auditoría, que también algunas veces decimos que podemos contratar personal externo, o sea, tenemos los recursos para ciertas áreas que el contador no puede hacerla, digamos, porque si en un plan de auditoría interna vos incluís revisar la parte de informática y nadie de tu equipo de auditoría interna maneja ese tema, o sea, yo solo manejo contabilidad, no manejo cosas de informática, o tal vez ciertas cosas, pero no a profundidad. Entonces, si yo voy a revisar qué tan factible, por ejemplo, sigue siendo mi sistema contable computarizado para mi nivel de operaciones, no lo puedo decir yo como contador. Tengo que contratar a alguien que tenga conocimientos de informática, licenciado, máster, qué sé yo. Entonces ahí muchas veces necesitamos esto de algunas auditorías específicas, cierto personal contratado solo para esa función, que sería contratación de un experto. Y durante ya en auditoría interna 1 se enseña que los expertos forman parte del comité de auditoría mientras estén trabajando en la empresa. O sea, si lo contratamos por unos 2 meses, entonces esa persona que va a laborar forma parte del comité de auditoría en base a las reuniones o en base a ciertas tomas de decisiones. Mientras esté adentro de la compañía, va a formar parte. La planificación, la conducta de trabajo de campo, los resultados de la presentación de informes, que estén conformes con la definición de auditoría interna, el código de ética y las normas. Eso es lo que estamos buscando siempre, ese cumplimiento. Establecimiento y uso de mecanismos adecuados para realizar acciones de gestión de seguimiento como respuesta a las recomendaciones de auditoría. Hay un manejo integral de las encuestas de clientes posteriores a la contratación, las lecciones aprendidas, autoevaluaciones y otros mecanismos de mejora continua. El segundo nivel de actividad de la auditoría interna es una autoevaluación a nivel de la auditoría interna de la empresa. En este nivel se busca garantía respecto a documentación formal de políticas y procedimientos técnicos y administrativos que permitan guiar al personal de auditoría de acuerdo con la definición de auditoría, el código de ética y las normas. El trabajo de auditoría se ejecuta de conformidad con políticas y procedimientos, se obtienen los fines y se asumen las responsabilidades descritas en las cartas de auditoría. El trabajo de auditoría se ajusta a la definición de auditoría, al código y a las normas. El trabajo de auditoría cumple con las expectativas de las partes interesadas. La actividad de auditoría añade valor e introduce mejoras en las operaciones de la organización. Los recursos destinados a la actividad de auditoría se utilizan de forma eficiente y eficaz. Recuerden que también dentro del plan anual de auditoría interna está el personal requerido, que nos decía que ubicáramos a cuántas personas necesitas para poder cumplir con ese plan anual de auditoría y asimismo los recursos. No sé si ustedes lo hicieron así, pero ahí se incluye necesito tantas computadoras o escritores, o sea, todo lo que necesito en recursos para el personal que yo ya estimé que necesito para ese trabajo de auditoría. En lo que se refiere a la actividad de auditoría y añadir valor a la empresa, entonces siempre el auditor interno añade valor porque sabemos que está dando una fe pública o una opinión válida sobre la información financiera o operativa de una empresa. Entonces no es lo mismo una empresa que no tenga auditor interno a una empresa que lo tenga. Tiene más valor la empresa que tenga el auditor interno. El auditor interno le agrega valor a la compañía, porque quiere decir que la empresa tiene a esa persona ahí revisando cada una de las operaciones, revisando las políticas y procedimientos, revisando la información financiera de esa compañía. Entonces la información que se genere en esa compañía tiene más seguridad razonable o más certeza razonable.
El tercer nivel externo tiene que ver con la evaluación externa independiente de la actividad de auditoría interna. Estos niveles están explicados en base a la norma para el ejercicio de la auditoría interna. Lo que está aquí es lo que podemos ver en la norma. Entonces aquí nos dice que si bien es cierto, tiene que haber una autoevaluación, que el mismo auditor interno tiene que estar evaluando a su equipo de auditoría interna, o la misma administración o la alta gerencia tiene que estar evaluando la función de la auditoría interna. Entonces también es recomendable que exista una evaluación externa, independiente de la actividad de auditoría interna. Se debe velar porque la actividad de auditoría interna se someta a una evaluación externa al menos una vez cada 5 años. Esto lo dice la norma, por un evaluador independiente o un equipo de evaluación externa debidamente calificado. Los evaluadores externos deben de expresar una opinión sobre el trabajo de aseguramiento y consultoría realizada por el área de auditoría interna. Entonces, persona o personas externamente van a ir a revisar todo lo que tiene que ver con el trabajo de auditoría interna que está realizando ese equipo en esa compañía, que estén cumpliendo con el código de ética y con las normas para el ejercicio de la auditoría interna. Los evaluadores deben pronunciarse sobre la eficiencia y la eficacia de la actividad de la auditoría interna en sus actividades y con el cumplimiento de las expectativas de la parte interesada. Ya nos explicaba que la parte interesada son, por lo general, los socios o la junta directiva. Las evaluaciones de calidad se llevan a cabo en toda la actividad de la auditoría y se hacen mediante monitoreos continuos, evaluación periódica y evaluación externa. Es importante para los auditores conocer el alcance de las evaluaciones de calidad, estar atento a los resultados, con el propósito de buscar una mejora continua y fortalecer la calidad del trabajo. En resumen general, tenemos que la calidad de la auditoría interna primeramente está en base a el equipo de trabajo de la auditoría interna, qué tanta competencia profesional o experiencia tiene tu equipo para desarrollar el trabajo de auditoría. Asimismo, tiene que ver con la revisión de todos los procedimientos que vos incluiste en tu plan de auditoría o en tus programas de auditoría y ver el cumplimiento de los mismos. Tiene que ver con la revisión de los informes de auditoría o con el resultado en sí de las auditorías, que dicho resultado sea producto de todo el trabajo de auditoría, de todos los procedimientos y las pruebas aplicables. En el caso de la auditoría interna vemos que aquí se debe de dar tanto una evaluación interna o una autoevaluación por parte de los auditores, y asimismo, como dice la norma, por lo menos una vez cada 5 años contratar a alguien externo fuera de la compañía para que revise el trabajo del auditor interno y de esta forma cumplir con las expectativas de los clientes, de los dueños, o los socios de la empresa, que son los que están buscando obviamente que se cumpla con los objetivos trazados en esa compañía. Entonces, para lograr ese cumplimiento de esos objetivos, es por esto que van a contratar a un auditor interno, y por eso al final se debe de también contratar una opinión externa sobre si se está llevando a cabo correctamente o no el trabajo del auditor interno de esa compañía. ¿Consultas? El otro sábado ya hay examen, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a ser el examen? Vamos a poner un ejercicio de esos mismos. ¿De Liquidación. Sí. Ya. Yo no estaba en ese día, profe. ¿Qué es eso? No se ría, profe. Tranquila, échatela, ya te explico ahí.
Bueno. Es un ejercicio del cierre de liquidación de una compañía. Lo tiene en el canal. No, porque te la puedo mandar, pero en foto. Me las manda, En pues las PDF. fotos. En PDF. Y le voy a estar llamando yo, de dónde sale cada cosa. ¿De dónde sale cada cosa? ¡Hala! Alumnos, como les decía, que esta era una unidad, tenemos que evaluarla. Hagan un mapa mental, es lo único que da de este tema. Mapa mental. Sí, es que no hay otra forma de evaluarlo. Ya lo hice en mi mente, profe. Póngame 20. Ahí le voy a mandar el mapa mental. Profe, ¿y cuándo va a volver a activar las tareas? El sábado del examen, de un solo. El sábado, de un solo. Entonces, alumnos, esta unidad la evaluamos por un mapa mental que voy a subir, y el examen, recuerden que está la tarea de liquidación y un ejercicio de liquidación, el examen. ¡Hala! Bueno. Es todo, profe. No, Tengo que bañar a mi hijo. no. ¿Va a seguir dando clases? No, nos vemos el sábado. Buen día. Hasta ahí. Buen día. Buen día, profe. Buen Gracias. día. Nos vemos, profe. Nos Nos vemos. vemos el sábado.